Y todavía, Pablo, no transmitimos. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia La amistad social en tiempos de crisis socioambiental, reflexiones a la luz del documento Un llamado por la justicia climática y la casa común. Estará a cargo esta conferencia de la doctora Emil Secuda y la presentación estará a cargo de la magíster Agustina Rodríguez Sá y el licenciado Francisco Piñón, de Monseñor Marcelo Colombo y de la doctora Elma Montaña. Iniciamos con la presentación con la magíster Agustina Rodríguez Sá, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones y presidenta de la Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y a todas. Para la RUC es una alegría generar este espacio de encuentro. Está entre nuestros objetivos, además de trabajar en investigaciones, en fortalecer nuestra docencia, en pensar los desafíos para el cuidado de la casa común, también tener estos espacios que nos permitan encontrarnos y sobre todo trabajar con quienes están en instituciones con quienes nos vinculamos estrechamente para lograr estos grandes objetivos. Yo quisiera hacer mención a los dos principales temas que están ocupando la agenda de la RUC en este momento. Hace 2 años, rectoras y rectores de la red tuvimos la oportunidad de tener una audiencia con el Papa Francisco y desde entonces nuestra agenda, relanzamos nuestra agenda y decidimos profundizar en dos grandes temas que nos llevan de cara a la COP30. Por un lado, la remisión de la deuda pública de los países en vías de desarrollo y sobre todo uno de los grandes desafíos que Laudato Si nos convoca, que es hablar, trabajar, pensar e impulsar principalmente el reconocimiento de la deuda ecológica que tienen los países desarrollados respecto de los países en desarrollo. En este contexto tuvimos la oportunidad de encontrarnos en mayo en un congreso en Río para poder pensar estos temas, las universidades miembros de la red. Allí recibimos el mensaje del Papa León, impulsando nuevamente esta agenda que iniciamos en aquel momento con el Papa Francisco y nosotros en ese congreso emitimos un llamamiento global que hemos remitido a las autoridades y principalmente a la presidencia de la COP30 para seguir trabajando
por la justicia social y no hay justicia social sin justicia ambiental, decimos en ese documento, y estos temas que tienen que ver con la deuda ecológica y la remisión de la deuda pública. Eh, También estamos preparando una publicación que tiene un compendio de investigaciones que están trabajando en este momento en nuestro equipo y que prontamente estaremos presentando y que tiene que ver y se vincula y acompaña este documento que hoy Emil Secuda, la doctora Emil Secuda, nos estará compartiendo que han trabajado en el marco de la Iglesia. Quiero agradecer a Monseñor Colombo por acompañarnos, a la doctora Elma Montaña, una prestigiosa científica que integra universidades de nuestra red, y a la doctora Emil Secuda por este tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Francisco Piñón, también por la RUC. Bueno, también yo, buenos días, amigos, amigas. Yo empezaría, porque esto habíamos acordado con Agustina, a hacer una brevísima introducción, memoria de la RUC. Yo sé que a todos los rectores no les va a traer ninguna novedad, pero quizás a muchos otros que sí. ¿No? La RUC nace a partir del Laudato Si, de la convocatoria del Papa Francisco a este diálogo entre todos para poder sobrevivir, para poder vivir juntos en el futuro. Ese diálogo, esa convocatoria que conocen ustedes perfectamente, llevó en los primeros momentos, los primeros meses a ser introductoria en la cumbre de París, que los jefes de Estado hicieron una declaración que es absolutamente consecuente con Laudato Si. Algún día el Papa Francisco me dijo que había sido expresamente pedido por el gobierno de Francia, el gobierno de Hollande, para poder ser coherente con lo que había propuesto la Iglesia. Y lo mismo pasó con la Asamblea de Naciones Unidas, que llega a sancionar los ODS. Los tres elementos están en una sintonía básica importante. Y nosotros, algunos rectores de de universidades argentinas, empezamos a un diálogo, empezamos a plantearnos qué es lo que podíamos hacer y aportar, y ahí empezó a caminar este proyecto que sería después la red de universidades para el cuidado de la casa común. Ese camino, tiene un elemento que me parece también valioso, es, una vez más, la palabra del Papa Francisco, el cual en algún momento nos dijo que lo hiciéramos latinoamericano, que no fuera adentro de fronteras, que las universidades tenían una posibilidad dentro de la región que la política veía que no, que era ser vertebradoras de la patria grande, tener un rol en esa función cuando el campo de la política venía cambiando, como lo vemos siempre, con frecuencia entre los distintos estados. Creo que fue el punto de partida, y recuerdo que en la primera reunión que hicimos de la red fuera de la Argentina, que le hicimos en Costa Rica, quien nos acompañó fue Emil Secuda, que además tuvo una intervención muy valiosa en esa reunión. Yo, estos días, como ustedes, todos escuchamos palabras en la Asamblea General de Naciones Unidas durísimas, desconociendo o descalificando cualquier mención al tema del cambio climático y cosas por el estilo, que muestran, que nos manifiestan que esta tarea que estamos encomendando, esta conversación que vamos a tener hoy, es realmente muy importante, y mucho más debemos hacer para que consolide, para que se solidifique, para que se expanda. El Papa Francisco, en aquel día de septiembre del 23, al que hacía referencia recién Agustina, nos dijo del Laudato Si a hoy, que habían pasado 8 años, que hay un montón de cosas que no sucedieron, y ahí, ¿no? Amar, Laudate Deum, pero nos cuenta que lo va a presentar, que es la demanda de que no se avanza. Hay cosas que, algunas sí, pero hay muchas que no se avanzan. Así que gracias, Emilce, gracias a todos por este encuentro.
Muchas gracias, Francisco. Ahora damos la palabra a Monseñor Marcelo Colombo. Él es padre obispo de la Arquidiócesis de Mendoza, de amplia trayectoria académica, ha sido rector del Seminario Mayor de Quilmes, docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina y actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Bienvenido, Marcelo. Está muteado. Muchas gracias, Alberto. Gracias a cada uno de los que me precedieron en el uso de la palabra y, por supuesto, muy agradecidos con esta intervención que tendrá lugar en minutos de parte de Emilce. Participo con alegría de esta presentación de Emilce, que es una interlocutora permanente de las iglesias particulares de América Latina, en su condición de secretaria del Pontificio Consejo para América Latina. Nos convoca y nos interpela el mensaje, un llamado por la justicia climática y la casa común, elaborado por la Iglesia Católica del Sur Global con motivo de la próxima conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, a celebrarse en noviembre en Belén. El objetivo de la COP30, como le decimos, es implementar el Acuerdo de París y fomentar la acción global para alcanzar una economía más sostenible, con énfasis en la transición justa, el financiamiento climático y la protección de la biodiversidad. Como obispo de Mendoza, en este caso, al expresarme, lo hago desde un lugar que vive tensiones en torno a temas que tienen que ver con el extractivismo, con la producción minera, con las políticas de Estado en relación con estas áreas. Por eso también la responsabilidad de tomar en serio todo lo que contribuya a una mirada ecuánime, pero comprometida decididamente con el bien común ecológico de la humanidad. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la Iglesia Católica en esta conferencia mundial? No es por una cuestión de autorreferencialidad institucional. La casa común es la tierra, el hogar compartido, que abarca la belleza, la diversidad y la producción de la naturaleza, así como el arte, la cultura y la espiritualidad de todos los seres humanos que la habitamos. Francisco, en su encíclica Laudato Si, contempla conmovido la situación de la casa común y sus problemas ambientales. En 2015 nos habla de la ecología integral y nos recuerda que todo está conectado. Escuchar de manera unificada el grito de la tierra y el grito de los pobres nos pone en situación de enfrentar la opresión de los vulnerables, que tiene la misma raíz que la explotación del planeta. En Laudate Deum, 8 años después, el Papa afirma: por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, allí están, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra que son solo expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Hoy estamos a las puertas de un colapso climático provocado por el modelo tecnocrático y extractivista imperante, sostenido por un sistema capitalista depredador que se posiciona y se posesiona del sur global. Aunque la situación actual es grave, hay razones para la esperanza y para confiar en que el ser humano pueda hallar soluciones viables, distantes de fundamentalismos que evitan el diálogo o generan presiones injustas pues, para cualquiera que desee expresarse con libertad. La Iglesia Católica del Sur Global hace un llamado por la justicia climática, por la equidad y los derechos humanos en la gestión del cambio climático y exige un nuevo paradigma de cuidado y responsabilidad hacia el planeta y todos sus habitantes, con un enfoque centrado en la vida y la dignidad humana. Es un llamado a la acción que promueve la conversión ecológica, la resistencia a las falsas soluciones, la resiliencia de las comunidades, especialmente tantas que pertenecen a pueblos originarios, y nuevos modos de entender la economía y el progreso, así como cambios en el estilo de vida global. El Papa León XIV, más recientemente, en una celebración destinada
a afrontar el tema de la oración por la casa común, nos anima a vivir una ecología integral con justicia, paz y coraje profético. Esto requiere levantar nuestra voz por la justicia climática y ecológica, reivindicando políticas de cuidado del planeta. Si cuidamos nuestra casa común, seremos como una mesa puesta para saciar el hambre y la sed de millones de personas, y la creación seguirá entonces dando gloria a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y damos ahora la palabra a la doctora Elma Montaña. Ella es investigadora principal del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, el INCIUSA del CONICET, e investigadora del Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos. La doctora Elma Montaña es especialista en ordenamiento urbano y regional por UBA, en educación superior por Nacional de Cuyo, y además es especialista y doctor en ordenamiento territorial y geografía por París Sorbonne 3. Además, ha sido convocada como autora y coordinadora del capítulo para América Latina por Naciones Unidas para la elaboración del próximo informe del IPCC. Bienvenida, Elma. Bueno, gracias Beto, y gracias por haberme invitado. Me siento verdaderamente honrada a título personal y bueno, y en este caso como científica haciendo un aporte a esta mesa. Y quisiera, puede ser muy cortita porque quiero escucharla a la doctora Kuda, pero quiero contarles un poco cómo lo vemos desde la ciencia a este reclamo, digamos, o cómo sintonizamos desde la ciencia con este reclamo que acabamos de citar. Ustedes saben que el cambio climático lo inventaron los científicos, pero los científicos dominantes en nuestro ecosistema de ciencias y técnica son los científicos de las ciencias naturales. Los científicos sociales está la ciencia y las ciencias sociales, fíjense. Entonces, toda la temática, la discusión de cambio climático fue monopolizada desde el principio por las ciencias naturales, y la dimensión humana, con todas sus facetas, digamos, culturales, económicas, sociales, institucionales, políticas, espirituales, no están dentro de, digamos, el núcleo duro del marco teórico del cambio climático. Nosotros, los cientistas sociales, no le llamamos cambio climático, le llamamos cambio ambiental global, porque en realidad, digamos, en lo climático, lo hidroclimático, en el caso de Mendoza, como mencionó, como se acaba de mencionar, es una parte, quizás un catalizador, pero tenemos un montón de cambios sociales que también inciden en la vulnerabilidad de algunos grupos que están, digamos, desprotegidos frente a un elemento adicional que se suma, que es el del clima, digamos. Así es que, ¿cuál es nuestra postura como cientistas sociales? Hace 10 años, 15 años, bueno, eso es más, que venimos bregando científicamente por hacer valer la dimensión social en la mirada del cambio climático, que no lo llamamos más cambio climático, es cambio ambiental global, y en inglés sería lo que se llama la dimensión humana. Pero eso es muy importante porque si no, no se entiende o se llegan a estas propuestas como el capitalismo verde, o soluciones tecnocráticas, se comodifica la naturaleza, se la considera una mercancía, y así es como se apoya el extractivismo. Y lo que aparece como social es simplemente a veces una validación, un modo para encontrar la licencia social o para justificar y para arreglar a último momento, digamos, cosas que están planteadas desde el inicio de una manera errónea porque no consideran esta dimensión social. Si eso hemos hecho durante los últimos 25 años, lo que yo espero hacer en mis años que me quedan, que espero que sean todavía muchos, es que además de la dimensión social, me gustaría que pudiésemos entender lo digo en criollo, los factores invisibles que están jugando en la toma de decisiones respecto de la ecología y de la sociedad, y que tienen que ver con factores como
aspectos culturales, aspectos de valores, aspectos de poder y aspectos también de espiritualidad y de inspiración y de esencia del ser humano. Entonces, si nosotros como científicos no logramos esto, difícilmente podamos pensar en que masivamente se adopten, digamos, estrategias de adaptación más consistentes con la equidad, con la justicia y con la protección. Así que esa es nuestra misión y yo por eso me siento muy honrada de estar acá con ustedes trayéndoles esta que es nuestra postura. Muchas gracias, Elma, por la presentación. Y bueno, y avanzamos ahora a la conferencia esperada con la doctora Emil Secuda. Emil Secuda es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en Santa Sede, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia para la Vida, consejera del CELAM. Participa como speaker principal invitada de Naciones Unidas para la COP28, 29, 30 y para la COP16 de biodiversidad. Es miembro del equipo de investigación El futuro del trabajo, la actividad laboral después de Laudato Si, y miembro fundadora del grupo Claxo sobre transiciones justas y cuidado de la casa común. Honoris causa por la Universidad Loyola University de Chicago y por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Dirige la iniciativa Construyendo Puentes de la PECAL, que tiene como objetivo conectar a través de universidades, organizaciones territoriales y organismos internacionales a América Latina con los 5 continentes. Emilce, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, Alberto Molina, con quien trabajo desde hace muchos años, un gran colaborador. Bueno, Monseñor Colombo, que tienen el gusto ahora, el honor de que sea un gran luchador del lado del pueblo, parado del lado del pueblo, como nos decía el Papa Francisco. Y bueno, ¿qué puedo decir de Agustina y de Francisco Piñón? Agustina Rodríguez Sá, presidenta de la RUC, y Francisco Piñón, quien me llevó finalmente a conocer a todos ustedes. Han dicho muchas cosas y quiero partir desde ahí. Bueno, primero la importancia de esa red RUC, porque ahora es el gran pilar de la CAL. Y todo este documento que voy a presentar, que ya conocen, va adelante gracias a esta red que, si bien nace en Argentina, hoy involucra a universidades no solamente de América Latina, el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y también ya España y Portugal, porque hablamos de Iberoamérica. Entonces, ese es el valor de las universidades. Ese es el valor de las universidades. Es un valor, es un amor activo la universidad. Es un amor activo. Transforma, crea realidades. En ese marco es que quisiera presentar este documento. Lo primero que les quiero decir, porque ya se ha dicho bastante, pero que lo lean, porque estamos en un momento de una cultura fragmentada, donde ni siquiera se leen las columnas de los periódicos que hacen críticas a los libros, solamente se lee el título de una nota, ¿no? Y los títulos son errados. Hoy tuve que cambiar un título sobre una conferencia mía en un periódico porque no decía lo mismo que yo había dicho, y lo que decían era un problema. Entonces lean el documento está en todos los idiomas, para América Latina, en español, está en la página del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es muy importante cómo se hizo este documento, y está en vínculo con la RUC, porque la RUC lo integran todas las universidades y también universidades católicas y públicas, porque cuando hablamos del cristianismo católico, estamos hablando de un cristianismo que tiene palabra pública, no es un culto. En este momento es muy importante decir esto si queremos hablar de este documento, porque esta realidad no solo se cambia modificando los estilos de vida, porque lo que ha dicho la doctora Montana es real, hay que tomar la dimensión integral, y eso es lo que propone la Iglesia Católica, la dimensión integral, la visión integral, el discernimiento integral y la acción integral.
Y para eso las universidades han hecho un rol enorme, pero quiero aclarar esto del catolicismo hablando, porque en la última década y media, y hace 48 horas, y ahora en todas las calles del mundo, estamos viendo una violencia a mano propia horrible en todas las ciudades, enfrentándose a nombre de la religión, a nombre de la cristiandad, no importa, de eso no estamos hablando. En un momento donde la religión ha sido apropiada por intereses ideológicos, políticos y económicos, quiero salvar y poner distancia de una iglesia católica que está movilizada a través de las universidades, que es el lugar de la razón, el lugar del debate, a través de los organismos internacionales, que son la realidad efectiva del diálogo social como mejor política, del cual nos habla Fratelli Tutti, a través de las comunidades territoriales organizadas, ya sean movimientos populares, ya sean los que se llaman Organizing Community en los Estados Unidos, en Norteamérica, las redes territoriales por bioma, como la REPAM, como la REMAM, como la RECHAC, las redes eclesiales, las redes laborales, como son los sindicatos y como son las cámaras de empresarios. Todos esos son espacios a través de los cuales se mueve el lenguaje cristiano católico, y de ninguna manera nosotros llamamos a la violencia, de ninguna manera llamamos a la cristiandad, de ninguna manera hacemos apropiación de los símbolos de ninguna religión. La prueba de esto es este documento. Este documento nace de una organización comunitaria, de una organización continental de comunidad de comunidades. Todas esas comunidades que acabo de mencionar participaron en la realización de este documento, que por supuesto no es un documento científico. Si lo ve la doctora Montana va a decir, bueno, acá hay muchas críticas. Cuando lo presentamos, un periodista, una periodista norteamericana, dice, ¿pueden explicar qué es eso de la economía decreciente? Bueno, claro, en términos técnicos, economía decreciente sería una catástrofe. Pero lo que dice ese documento es, en realidad, lo que significa una economía decreciente es cómo bajar este nivel de relaciones productivas, de un capitalismo financiero que es totalmente rapaz y extractivista, no solo de las riquezas naturales, sino de las personas, y más aún de la esperanza de las personas. Entonces, eso forma parte de una economía. La economía no son solamente números. Y eso provocó una reacción para aquellos que querían criticar el documento. Por eso es importante entender cómo nace este documento. Este documento no fue escrito balconeando la vida desde laboratorios académicos, como decía el Papa Francisco en una exhortación a los jóvenes que se llama Christus Vivit. No se hace balconeando la vida, se hace desde abajo. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos habla de que los cambios vienen de abajo, vienen del subsuelo del planeta. Pero para que ese subsuelo logre cambios, tiene que lograr la unidad primero, la unidad en la diferencia. Y eso lo logra este término que es la catolicidad, es la unidad en la diferencia, donde empresarios asociados en cámaras, trabajadores en sindicatos, descartados en movimientos populares, activistas por el clima y la naturaleza en redes de biomas territoriales, las universidades, con gente que puede militar en un partido o en otro, pero todos por la vida. Otra palabra apropiada, la vida. Todos somos defensores de la vida, no solamente al momento de su nacimiento y de su fin, sino en el medio. ¿Cuáles son las condiciones de vida? Eso es la doctrina social de la Iglesia. Ahora tenemos un Papa que la asume con compromiso, se ha puesto León XIV. Para los que no son católicos, León XIII es quien promulga la primera encíclica católica, que es la Rerum Novarum, y que pone al centro la persona del trabajador. ¿Qué tiene que ver esto con el documento? Muchísimo, porque ese diálogo social no se puede dar si no hay organización comunitaria. Y este documento es el producto del trabajo de un año
de un año donde participaron todas las organizaciones comunitarias, donde están católicos y no católicos, también trabajaron con nosotros, los hermanos protestantes y de otros credos. Y cuando digo católicos, no solamente aquellos que están directamente ligados a instituciones de la Iglesia Católica, sino aquellas personas de espiritualidad y de fe que trabajan en todas las universidades. Pero esto no solo pasó en América Latina, y esto es algo que todos ayudamos a construir. Estos puentes que la CAL no crea, sino que acompaña, decidieron que este continente periférico, que es América Latina, también tiene que dialogar con los otros continentes del sur global. Entonces, desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana, conocida como el CELAM, se invita a la Conferencia de Obispos del África y a la Conferencia de Obispos del Asia. Quiere decir que en este documento trabajaron 3 continentes y trabajaron desde abajo. Y trabajar desde abajo no significa que trabajaron los ignorantes, los que no tienen nada para contar, los que no fueron a la universidad, porque abajo estamos todos en el sur global. Todos. Los que fuimos a la universidad y los que no fueron, los que tienen trabajo y los que no tienen. Porque las deudas públicas impagables que tienen nuestros continentes hacen que cada niño que nazca endeudado con una deuda que no va a poder pagar. Eso hace que estas diferencias de 3 continentes se unan porque la vida pende de un hilo. Así nace esto. ¿Por qué es importante? Porque si no, se va a cuestionar del documento esas palabras técnicas, quizás no apropiadas en el lenguaje de la economía, pero tiene mucho que ver la historia que hay detrás. El 9 de diciembre del 2024 se presenta en la Sala Estampa con los 3 presidentes, el 9 de diciembre del 2023. Se presenta un documento que se llama La vida pende de un hilo, donde lo presenta el presidente del CELAM con 4 cardenales, y uno de ellos era el prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. La vida pende de un hilo. Fue un llamado desesperado a decir que estamos en peligro de perder la vida. Ese llamado, la vida pende de un hilo, es el puntapié inicial de comenzar a armar este documento. Y a partir de ahí se hacen los lazos con los otros 2 continentes. Quiere decir que lo que mueve a la confección de este documento, lo que une, es la amenaza de muerte. ¿Nos unimos o nos hundimos? El tiempo es límite. Estamos defendiendo la vida, no estamos defendiendo nacionalismos, identidades, proyectos políticos o económicos. Si eso no convoca nada. Si perdemos como seres humanos la capacidad de defender la vida, no vamos a poder defender más nada. Esto mueve a los cardenales católicos. Se movilizan, hacen este documento, se presenta valientemente, nuevamente en el Vaticano, los 3 cardenales del sur global, que por supuesto no fueron ellos quienes hicieron el documento, pero se sentaron y lo leyeron y confiaron en que la palabra de sus comunidades organizadas, de sus continentes, lo que estaban diciendo era justo y necesario, más allá de los tecnicismos, porque nada enseña más que el valor de defender la vida. Y ese es el valor de este documento. Es muy valioso. Quiero reivindicar eso en un momento donde la religión se está utilizando exactamente para lo contrario. Y podemos verlo en cada uno de los posteos de X o en cada uno de los resúmenes de las noticias internacionales.
Cuando los cardenales presentan este documento, es un ejemplo de una comunidad en la calle, eso es la iglesia, una comunidad pública. Y en ese documento son firmes y valientes. A mí me gustaría leer algunas pequeñas... el documento es simple, no esperen ahí precisiones técnicas como podrían explicar los responsables de la Oficina del Cambio Climático en Naciones Unidas y todos los científicos que ahí trabajan y los que trabajan en nuestras universidades. Pero este documento es un documento importante en un momento donde la política dejó de hablar de derechos civiles y sociales, en un momento donde la política dejó de hablar en términos de Estado, porque el fin último del Estado es garantizar la vida y la felicidad de su pueblo, desde Aristóteles hasta hoy. En un momento donde los estados invocan fuerzas religiosas, la Iglesia Católica de 3 continentes está hablando en términos de justicia, en términos de derechos, en términos de políticas públicas. Y no por eso no está hablando de su credo, porque el Dios en el que creen es el Dios de la vida. Pero es importante rescatar esto, porque hay una ideología disfrazada de religión que tiene, por el contrario, un discurso de muerte. Empieza diciendo, en el primer resumen, que la ciencia es clara. Es importante porque también en el actual discurso hay una desvalorización de la ciencia. Y estos que son los líderes religiosos de 3 continentes, su primera palabra es: la ciencia es clara. Y explica en breve, en una oración, por qué el calentamiento global de 1.5 grados puede llevarnos a la catástrofe. Segunda frase dice: rechazamos las falsas soluciones como el capitalismo verde, la tecnocracia, la naturaleza convertida en mercancía y el extractivismo, porque perpetúan la injusticia. Uno esperaría que hablen de pecado, ¿verdad? Pues para nosotros el pecado es estructural y es la injusticia social. Y luego dice: en su lugar exigimos. Exigen. ¿Qué exigen? ¿Y a quiénes? A esas estructuras injustas. Equidad. Dice, equidad. Las naciones ricas deben pagar su deuda ecológica con un financiamiento climático justo, sin endeudar más al sur, para recuperar pérdidas y daños y favorecer la resiliencia en África, América Latina y el Caribe, Asia y Oceanía. Justicia. Exige justicia, pero fíjense, equidad. La doctora Agustina Rodríguez A., que ha presentado lo que hicimos en Río de Janeiro como Camino a la COP, fue justamente para pensar la remisión de la deuda, de cómo esta deuda pública debe convertirse en suplir y compensar la deuda ecológica. Bueno, acá tenemos 3 renglones de equidad, pero para eso están las universidades, para tomar este texto concentrado, expandirlo, desarrollarlo, y para eso están las comunidades, para poner en práctica a través de políticas públicas esa equidad. Segundo punto, piden justicia, promover el decrecimiento económico, y acá vino la crítica, promover el decrecimiento económico y acabar con los combustibles fósiles, poniendo fin a todas sus nuevas infraestructuras y gravando debidamente a quienes se han beneficiado de ellas, inaugurando una nueva era de una gobernanza que incluya y priorice a las comunidades más afectadas por la crisis del clima y la naturaleza. Ahora bien, ya aclaramos que este decrecimiento económico en realidad está ligado al punto 1 de Fratelli Tutti, donde habla
dice el Papa allí, vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio. Un estilo de vida con sabor a evangelio es un proyecto amoroso, es un proyecto de amor. Y eso implica cambiar estas relaciones económicas de desconocimiento por relaciones económicas de reconocimiento, son las relaciones amorosas. Y para eso hay que desandar un estilo de vida que a todos nos va a costar. Porque ese estilo de vida nos permite hoy estar usando los celulares, la computadora y la conectividad. Y esto requiere de todas las tierras raras que decimos que no hay que tocar. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esos temas. Y por supuesto que estos obispos, sus comunidades, lo tienen en cuenta, porque hay instrumentos. La Fratelli Tutti habla de que la mejor política es el diálogo social. Y el diálogo social es sentarnos todos a una misma mesa con esos empresarios de tecnología, empresarios de energía, minerales críticos, de energía nuclear, empresarios de alimentos, con los bancos. Tenemos que sentarnos y dialogar. No podemos permitir que ese cambio se lleve adelante con un muerto por semana. No pueden nuestros extractivistas enfrentar las armas con piedras en la mano, como lo hemos visto. Por lo tanto, como bien ha dicho, me encantó escucharla a Elma, ese cambio climático no es porque un meteorito golpeó contra la Tierra, es porque, como dice la encíclica Laudato Si, un sistema productivo que mata lleva a que hoy se produzcan estos cambios climáticos. Y dice el mismo documento que el modo de desandarlo es cambiar ese sistema productivo. Pero cambiar ese sistema productivo es utilizar la palabra pública. Y también hay resistencia, a veces, de nuestro lado, de sentarnos a hablar con aquellos que hoy son los dueños de la vida y de la muerte. Tenemos que sentarnos y hablar. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que iniciar procesos, decía el Papa Francisco. Iniciar procesos, porque, como dijo también una vez, la organización vence al tiempo. Lo dijo a los estudiantes del África precisamente. Esa organización que estamos armando va a vencer nuestro tiempo. La doctora dijo, espero vivir muchos años todavía. Yo también, doctora, pero no lo sé. Pero confío en que los jóvenes que están acá en este cuadro me van a sobrevivir y van a llevar adelante esta antorcha. Eso se llama esperanza. La esperanza es generacional, es comunitaria. Si creemos que vamos a solucionarlo hoy, vamos a desesperar, vamos a tomar las armas, vamos a terminar agrediéndonos como está ocurriendo hoy en nuestras calles en las grandes ciudades del mundo. Hay que frenar eso, pero hay que aprender a dialogar. Hay que dialogar con todos, porque nadie es tan malo. Es muy difícil ser malo. Los que estudiaron Kant y los 4 principios y el imperativo categórico, los 4 actos morales saben que ser malo es muy difícil y ser bueno también. La mayoría no nos damos cuenta de lo que hacemos. Eso se llama, en términos religiosos, compasión. Entonces, eso que ellos proponen, ¿no? La justicia, la equidad, y por último, hablan de la protección. La protección es una palabra que también se vació de significado. ¿Cómo proteger a los indígenas, a los pueblos originarios, a los ecosistemas? Pero ¿cómo proteger a cada niño que nace con una deuda impagable? ¿Cómo puede tener esperanza ese niño? ¿Cómo puede hacerlo? Si no nos conmueve eso, no nos conmueve nada. Y por esos niños es que vamos adelante con este documento. Pero este documento da un ejemplo y dice, nosotros nos comprometemos. ¿Y ustedes a qué se comprometen? ¿No? Entonces dice, nosotros nos comprometemos como iglesia, vamos a defendernos,
Vamos a defendernos y vamos a defender a la naturaleza y a los más vulnerables en cada decisión. Vamos a educar, nos comprometemos a educar en ecología integral. Ojo las universidades, porque muchos hablamos de esto, pero luego nuestros profesores, nuestros docentes y nuestra currícula no habla de una nueva ecología. Es una materia opcional, optativa, pero las currículas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿cómo educar en una ecología integral, en la felicidad, en la solidaridad y en el buen vivir? El cambio climático no se cambia poniendo botellitas de plástico en el bate verde en lugar del azul, porque igual el plástico está en el planeta. Se cambia enseñando la compasión, poniendo en el horizonte la felicidad. Las imágenes horrorosas que vemos de nuestros jóvenes, víctimas y victimarios, en las últimas horas, son terribles. Son terribles, son víctimas de un sistema que si no se cambian esas cosas, no vamos a cambiar el problema climático, porque hay que tocar el corazón de la gente. Vamos a fortalecer alianzas intercontinentales entre países del sur global para promover la cooperación y la solidaridad. Esto se puede hacer. Porque ¿quiénes son los verdaderos decisores? Seguramente vamos a ir a pegarle al empresario extractivista, pero no vamos a romper el local del que nos vende el nuevo iPhone 125,4. Ojo con eso. Hay una cadena de valor. Hay una cadena de valor. Si no, caeríamos, como dice Sartre, en la mala fe. Dice, vamos a vigilar los resultados de la COP. ¿Cuánta gente está siguiendo los resultados de Bonn, de New York? Porque cuando se llegue a Belén prácticamente es para sacar una foto. ¿Cómo se va a seguir luego de Belén? ¿Por qué la iglesia está tan interesada en esta reunión de Belén? Porque es en el territorio amazónico. Y porque tenemos una exhortación, querida Amazonia. Y porque tenemos una encíclica. Y porque es uno de los pulmones del mundo. Ahora, eso no puede terminar en Belén. Todos sabemos que en Belén van a quedar grupos de trabajo y ya las universidades, la RUC, tiene sus economistas puestos en estos grupos de trabajo que van a seguir hasta la próxima COP. Y el llamado a la acción, fíjense que el llamado a la acción es muy contundente. Dice, cumplir con el Acuerdo de París. Y explica perfectamente cómo hacerlo y ponernos a la altura de la urgencia de la crisis climática. Todas las palabras católicas o religiosas las puse yo, están en el texto. Entonces, esto quiero señalar, que nuestras iglesias del sur global, en diálogo con otros credos, están tomando el manubrio de un automóvil del cual la política está ausente, y de aquellos que supuestamente hacen política, están seduciendo a nuestra gente con máscaras de religión a través de estas ideologías. El documento es muy serio, trabaja en todos los niveles comunitarios, la universidad, el territorio, los sindicatos, desde la Comisión para América Latina, estamos en diálogo con todos estos grupos, hemos hecho este debate en todos los niveles, tanto en Bogotá como en Washington, D.C., en julio del año pasado. Próximamente tenemos 3 reuniones grandes bilaterales en Roma, y estamos en sintonía con nuestros obispos, con nuestros cardenales. Agradecemos infinitamente a las universidades que nos den este espacio, que antes no teníamos. Estamos muy agradecidos que nos consideren como pares y nos sienten a esta mesa. Muy, muy agradecidos, y yo especialmente a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Emilce. Para cerrar, brevemente decir, Laudato Si, el mensaje es muy, muy profundo. Este cambio cultural es
enorme, entonces poder articular entre la ciencia, entre la iglesia, entre todas aquellas instituciones que hoy estamos interesadas en llevar esto adelante. Laudato Si es una convocatoria del Papa Francisco no solo a los fieles católicos, él abre esa encíclica a toda persona que esté interesada y ahí fue donde universidades como la universidad que yo represento, que somos instituciones públicas laicas, también nos sentimos incluidas y decidimos conformar esta red que además toma como eje a los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos en el multilateralismo, creemos que tenemos que aportar seriamente esta invitación que hace este documento que mencionaba Emilce al diálogo, esta interacción de saberes, esta obligación también interna que tenemos las ciencias, ¿no? Lo decía Elma Montaña, la importancia de las ciencias sociales de estar en estos debates para que verdaderamente logremos este objetivo, iniciar este proceso al que nos convocó el Papa Francisco para finalmente llegar a un mundo más justo, a un cambio de este modelo, de este estilo, de estos estilos de vida que requiere no solo pensamiento, sino mucha acción y sentimiento, como nos dijo el Papa Francisco en aquel encuentro en el Vaticano. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Monseñor Colombo. Muchísimas gracias, doctora Alma Montaña. Muchísimas gracias, Emil Secuda, por tu tiempo la diferencia y la diferencia horaria. Y a Francisco Piñón, que siempre me acompaña, y a las rectoras y rectores que también están en este momento acompañándonos. Muchas gracias.